Hola a todos. Bienvenidos de vuelta a una exploración siniestra. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que hoy no es una historia cualquiera. Olvídate de los cuentos de fantasmas que se desvanecen con la luz de la mañana. Esto es real, es mi vida. Y si te estás preparando para ir a dormir, quizás, solo quizás, deberías dejar esta historia para mañana, porque lo que te voy a contar sobre esa muñeca me persigue incluso en mis sueños más profundos. Prepara tus palomitas, baja las luces y asegúrate de que no hay nadie más en la habitación, porque aquí comenzamos. Exploración siniestra. Han pasado años, pero cierro los ojos y aún veo su cara, una cara de porcelana fina, con unos ojos fijos de un azul inusualmente brillante, que parecían seguirte sin importar dónde te movieras. Yo cumplía 23 años, estaba en el punto más alto de mi vida, con un trabajo que amaba, una casa pequeña pero acogedora, y la ilusión intacta. Mi tía abuela, a quien casi nunca veía, y que vivía en un pueblo remoto, decidió enviarme un paquete por mi cumpleaños. Nunca fue de regalos extravagantes, por lo que asumí que sería algo pequeño. Cuando abrí la caja, había una muñeca. Era de un estilo antiguo, casi gótico, vestida con un traje de terciopelo desgastado y encaje amarillento. Al principio, no me dio miedo en absoluto. De hecho, me pareció un hallazgo curioso, algo con historia. La coloqué en una pequeña mesa auxiliar en mi habitación, justo al lado de la ventana, como un adorno más, como un recuerdo peculiar. Me hizo sonreír pensar en la tía abuela y su sentido del humor, un tanto excéntrico. Los primeros días fueron normales. Me levantaba, iba a trabajar, regresaba, cenaba, veía alguna serie, rutina pura. Pero a la semana de tener a la muñeca noté el primer cambio, el más sutil, y por eso mismo, el más aterrador en retrospectiva. Estaba limpiando la habitación y me dirigí a sacudir el polvo de la mesa. Me detuve en seco. La muñeca no estaba al lado de la ventana. Estaba justo en el borde de mi cama. No en una silla cercana, no en el suelo. Estaba sentada sobre el edredón, con la espalda apoyada en las almohadas. Al principio, mi mente se disparó, buscando una explicación lógica. ¿La habré movido yo? Quizás anoche, sin darme cuenta, jugué con ella por un momento de somnolencia, pero sabía que no. Yo nunca jamás había tocado esa muñeca desde que la había colocado por primera vez. Sentí un escalofrío helado que me recorrió la espalda, pero lo racionalicé de inmediato. Debe haber sido el aire acondicionado o el movimiento de la casa, el pensamiento más estúpido que pude tener. La tomé y la devolví a la mesa con una sensación de incomodidad y continué con mi vida. Pero al día siguiente la historia se repitió. La dejé junto a la ventana antes de salir y al volver, la encontré dentro de mi armario con la puerta entreabierta. Me miraba desde la oscuridad de la ropa colgada. Ya no era un simple escalofrío, era pánico. Un pánico frío que se pega a la piel y no te deja respirar. ¿Cómo era posible? No vivo con nadie. La puerta estaba cerrada con llave. No había manera. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la muñeca que ahora había colocado sobre mi escritorio, lejos de la cama, esperando a que hiciera algo. No movía un músculo. Era solo una muñeca inerte. Pero el silencio de la casa empezó a ser interrumpido. Al principio eran pequeños rasguños en la pared, como si una rata estuviera corriendo por dentro del yeso. Pero el sonido se acercaba cada vez más, se hacía más definido. Se detuvo justo en mi cabecera y luego una voz de niña muy suave, casi un susurro, pero tan cerca que sentí que alguien me estaba respirando en el oído. No pude entender lo que dijo, solo escuché el murmullo, esa cadencia infantil y perversa. Me cubrí la cabeza con la almohada
tratando de ahogar el sonido, pero el murmullo se volvió risas, risas agudas, secas que llenaban la habitación y se estrellaban contra mis tímpanos. Parecía que la risa venía de todas partes a la vez, del armario, de debajo de la cama, e incluso sentía que estaba resonando desde dentro de mi propia cabeza. En ese momento supe, no era el aire acondicionado, no era la casualidad y no era una broma de mal gusto. La muñeca no era un objeto, era la puerta a algo horrible, y esa noche, ese algo había cruzado el umbral. Estaba atrapada, y mi pesadilla apenas estaba comenzando. Mi vida se convirtió en una vigilia constante. Las risas y los susurros se hicieron más fuertes, y los golpes, Dios mío, los golpes, no eran solo en la pared, eran sonidos secos, huecos, que venían de la propia mesa donde había dejado a la muñeca. Eran como pequeños puñetazos rítmicos, marcando un tiempo macabro, justo en medio de la noche. Me tapaba los oídos, temblaba bajo las sábanas, pero el sonido parecía resonar en mis huesos. Además, la muñeca seguía moviéndose. La dejaba en el salón junto a la televisión, pensando que la luz y el ruido diurno la mantendrían a raya, pero al volver la encontraba en los lugares más absurdos e imposibles. Un día apareció flotando en la taza del inodoro, flotando con esa mirada vidriosa sobre la superficie del agua. Otro día la encontré en la nevera, entre la leche y las verduras, sintiendo un frío antinatural que emanaba de ella. Ya no era un simple desplazamiento, era una burla evidente, una demostración de poder que me hacía sentir insignificante y acorralada en mi propia casa. La falta de sueño me destrozó, las ojeras se hundieron en mi rostro y mi concentración en el trabajo se desvaneció. Mis amigos me preguntaban si estaba enferma. Les decía que era el estrés, una mentira patética para ocultar la verdad inconfesable. Estaba siendo aterrorizada por una muñeca poseída. ¿Quién me iba a creer? Sonaba locura. Una mañana, después de una noche particularmente brutal de golpes y canturreos distorsionados, tomé una decisión. Tenía que deshacerme de ella. No podía seguir así. Tenía que terminarlo, costara lo que costara. Tomé a la muñeca con un pañuelo de cocina para no tocar su fría porcelana y la metí en una bolsa de basura. Conduje hasta un descampado abandonado a varios kilómetros de mi casa, un lugar solitario y olvidado por el mundo. La arrojé con todas mis fuerzas en un contenedor de metal oxidado, sintiendo un alivio tan intenso que casi me hizo llorar. Era libre. Había terminado. Regresé a casa y por primera vez en semanas, el silencio fue un regalo. Me preparé un café, me senté en el sofá y me permití relajarme. Duró menos de una hora. Mi corazón se detuvo en mi pecho, bombeando hielo en mis venas. Sobre la mesita de centro, justo en el mismo lugar donde yo había puesto la taza de café, estaba la muñeca. No había manera. Había conducido kilómetros. El contenedor estaba sellado. La puerta de mi casa había estado cerrada con llave. Aún así, ahí estaba sentada, con una mancha oscura en la mejilla que parecía sangre seca y un hilo de encaje rasgado. Parecía que me estuviera mirando fijamente con una sonrisa que no había tenido antes, una pequeña curvatura en los labios pintados. El miedo me hizo gritar, un grito desgarrador que resonó en toda la casa. Comprendí que tirarla no era suficiente, no era un objeto que se pudiera desechar. Estaba unida a mí, a la casa, o a algo mucho más oscuro. Solo quedaba una opción: destruirla. Fui al garage, busqué el bidón de gasolina y un encendedor. Con la rabia y la desesperación como combustible, volví a tomar a la muñeca con las pinzas más largas que pude encontrar. La llevé al patio trasero, la puse sobre el cemento y la rocié sin piedad. El olor a combustible llenó el aire. Encendí el fuego. La llama se elevó de inmediato, un infierno instantáneo. El terciopelo de su vestido se consumió en segundos. Escuché un chillido agudo, no de tela quemándose, sino de agonía pura, que venía directamente de las llamas. Me mantuve firme mirando
Como la porcelana empezaba a agrietarse, sentí una punzada en el brazo izquierdo. Era un dolor intenso, como si hubiera tocado una estufa al rojo vivo. Ignoré el dolor y seguí mirando el fuego hasta que sentí que el lado izquierdo de mi cuerpo ardía. Aparté la mirada y solté un grito ahogado que no pudo ser el del susto. Me quité la chaqueta y en el mismo lugar donde las llamas lamían el cuerpo de la muñeca, mi propia piel estaba en carne viva, una quemadura horrible, roja e hinchada, que se extendía desde mi muñeca hasta el hombro. La muñeca y yo estábamos conectadas, literalmente. Apagué el fuego de inmediato con la manguera, el vapor caliente siseando en el aire, pero el daño estaba hecho. La mitad de la cara de la muñeca estaba carbonizada, sus ojos derretidos, pero la muñeca no había sido destruida. En cambio, ella me había quemado a mí. Me senté en el suelo llorando, acunando mi brazo quemado. Estaba en un callejón sin salida. No podía vivir con ella, pero no podía deshacerme de ella. En ese momento de absoluta desesperación, supe que solo me quedaba un lugar. Tenía que ir a la iglesia. Tenía que buscar a Dios. Tenía que buscar ayuda. Con el brazo vendado, el miedo convertido en una roca helada en mi estómago y la muñeca en una bolsa de lona gruesa, conduje hasta el pueblo de mi tía abuela. Era mi única pista. Si ella me la había enviado, quizás sabría algo, pero no estaba ahí. Sus vecinos solo me dijeron que se había ido hacía años sin dejar rastro, como si hubiera huido de algo. Mi esperanza se desmoronó. Desesperada fui a la iglesia más antigua del pueblo, un lugar de piedra gris, silencioso y con un aura de antigüedad que prometía protección. Encontré al párroco, el padre Elías, un hombre ya de edad avanzada, con unos ojos cansados, pero llenos de una innegable fe, y le conté todo, desde los movimientos sutiles, los susurros, las risas, hasta el intento de quemarla y las marcas en mi cuerpo. Me miró con un terror genuino, el que solo ve la gente que ha lidiado con lo innombrable. Me dijo que la muñeca no era un juguete. Me explicó que lo que me atormentaba era un ser elemental, una entidad que se había aferrado a ese objeto como su ancla en nuestro mundo. Una vez que te elige, no te suelta. El padre Elías reunió a 2 diáconos, hombres jóvenes y fuertes, y me aseguraron que harían todo lo posible. Llevamos a la muñeca todavía chamuscada y con esa sonrisa perversa a la cripta subterránea de la iglesia, un lugar que el padre Elías consideraba santo e inviolable. Empezaron con los rituales. No voy a describirlos en detalle. No podría. La memoria es muy vaga. Solo recuerdo el olor a incienso denso, el latín cantado a voz en cuello que parecía perforar la piedra y el sonido de cadenas golpeando. Los 3 hombres rodeaban a la muñeca que estaba sobre un paño blanco, rezando con una intensidad que casi me hacía daño físico. Los ojos derretidos de porcelana comenzaron a filtrar un líquido negro y espeso como brea. La voz regresó, pero esta vez no era un susurro, era un grito gutural profundo, inhumano, que venía directamente de la muñeca y hacía vibrar las velas en sus candelabros. El padre Elías siguió leyendo el texto sagrado con una determinación férrea, pero de repente la luz de la cripta se apagó, dejándonos en una oscuridad absoluta y sofocante. Escuché un golpe seco y un gemido ahogado. Cuando el padre Elías logró encender de nuevo una vela, la escena fue dantesca. La muñeca seguía en su lugar, pero el más joven de los diáconos estaba tirado en el suelo retorciéndose. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus ojos inyectados en sangre, y por su boca salía esa risa aguda y horrible que yo conocía tan bien. Estaba convulsionando. El padre Elías y el otro diácono intentaron ayudarlo, pero la entidad ya se había movido. De la nada, sin razón aparente, uno de los candelabros de hierro, pesado y macizo, salió disparado por los aires y golpeó al segundo diácono en la cabeza con una fuerza brutal. Lamentablemente,
murió en el acto. El terror nos paralizó. El padre Elías y yo nos quedamos mirando al cuerpo sin vida, mientras el primer diácono seguía en el suelo, riendo con la voz de la muñeca. Intentamos escapar. Corrimos hacia la escalera, pero la puerta de la cripta se cerró con un estruendo ensordecedor. El padre Elías, con su última fuerza y fe, me empujó a través de una pequeña abertura lateral, un pasadizo de mantenimiento que llevaba a un cementerio viejo, y me gritó que corriera y no mirara atrás. Salí al cementerio jadeando, cubierta de tierra. Nunca volví a mirar hacia la iglesia. Años después supe que el padre Elías había sido encontrado muerto en el altar, sin signos de violencia, con el rostro congelado, en una expresión de horror absoluto. Los diáconos también murieron esa noche, por causas catalogadas como misteriosas e inexplicables. Y en la cripta, la muñeca había desaparecido. La muñeca volvió, no sé cómo ni cuándo, solo sé que un día, en mi nuevo apartamento a cientos de kilómetros de ese pueblo, me desperté con el sonido de unos rasguños leves en mi mesita de noche. Me giré despacio, muy despacio, con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas, y ahí estaba sentada mirándome, con esa sonrisa y el lado de la cara quemado, pero esta vez sus ojos de porcelana no eran azules, eran completamente negros. Ahora cada noche duermo con las luces encendidas. No puedo deshacerme de ella. Ella me encuentra y me sigue. Esto no es solo una anécdota de terror sobre una muñeca poseída. Es una reflexión escalofriante sobre cómo un simple regalo, un objeto inofensivo que aceptamos en nuestra vida, puede convertirse en nuestra peor prisión. Pensamos que tenemos el control, que podemos tirar lo que no nos gusta, quemar lo que nos daña, pero a veces las fuerzas que se anclan a esos objetos son mucho más poderosas. Nos enseñan de la manera más brutal que hay cosas de las que simplemente no puedes deshacerte, porque ya no están afuera sino adentro. Lo que realmente me aterra es el pensamiento de que ella no necesita moverse. La verdadera cárcel se ha construido en mi propia mente. Ahora sí, esta historia te ha robado el aliento, tanto como a mí me ha robado el sueño. Te pido un favor enorme. Esto me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que no me dejan dormir. Primero, por favor, suscríbete a este canal y, lo más importante, activa la campanita para que YouTube te avise inmediatamente cuando suba el próximo relato. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Déjame un comentario aquí abajo. Dime sinceramente, ¿qué fue lo que más te asustó de la historia? Y por último, cuéntame, ¿qué otros misterios, leyendas urbanas o encuentros paranormales te gustaría que investigara y compartiera en el próximo video? Gracias por acompañarme en la oscuridad. Nos vemos muy pronto. Exploración siniestra.